Hola familia nocturna, es un gusto tenerlos nuevamente en un nuevo video de historias paranormales de terror. Quiero recordarles que pueden enviarme sus experiencias más perturbadoras y paranormales que hayan vivido. Lo pueden enviar al siguiente correo pactonocturno199@gmail.com. Los estaré leyendo. Ahora sí, comencemos. Hay lugares a los que nunca debimos entrar. Secretos que debieron quedarse enterrados bajo tierra, en el fondo de un bosque o detrás del cristal de un espejo. Lo que estás por escuchar hoy no son simples historias de terror. Son advertencias reales de personas que desafiaron a lo desconocido y pagaron un precio muy alto. Por eso, antes de comenzar, apaga las luces, sube el volumen y prepárate, porque después de escuchar el último relato, vas a querer revisar 2 veces las esquinas oscuras de tu propia habitación antes de dormir. Comenzamos. Todavía me tiemblan las manos cuando recuerdo el verano de 2014, la tarde en que mi primo, Lucas y yo decidimos meternos a esa propiedad abandonada en las afueras del pueblo. El lugar cargaba con una leyenda negra desde los años 70, cuando toda una familia se desvaneció sin dejar rastro, dejando una casa en ruinas y un granero colosal rodeado de maizales, secos que crujían, con el viento como si susurrasen advertencias. Entramos al granero a las 6 de la tarde, tragando un aire espeso que tenía un extraño aroma metálico y rancio. Lo primero que vimos en el suelo fue un círculo perfecto de cenizas, negras con inscripciones, que parecían retorcerse ante mis ojos. En un arranque de curiosidad, Lucas pateó un frasco de vidrio que estaba en el centro, derramando un fluido espeso y oscuro sobre los símbolos. Al instante, el viento afuera murió. La temperatura cayó al punto de congelarnos. El aliento y las linternas de nuestros teléfonos parpadearon hasta apagarse por completo, dejándonos en una negrura absoluta. Entonces comenzó el verdadero infierno. Un crujido espantoso resonó en las vigas del techo, seguido por unas gotas de un líquido helado y viscoso que me cayeron en la cara. Al encender la pantalla del teléfono, el pánico me paralizó las piernas. A menos de 1 metro de nosotros, flotaba una silueta de 3 metros de alto, con una piel grisácea pegada a la estructura de sus huesos y una cabeza deforme que rotaba sobre sí misma, mostrando 3 facciones distintas. Una cara lloraba lágrimas oscuras, otra sonreía mostrando hileras de dientes demasiado afilados, y la tercera no tenía rasgos, solo una cavidad abierta que emitía un chillido ultrasónico tan agudo que me hizo doler los oídos intensamente. La gravedad pareció alterarse y Lucas fue elevado por los aires, sacudiéndose violentamente, mientras sus ojos se ponían completamente oscuros y sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles, con un sonido seco e inolvidable. Lo arrastré como pude hacia la salida, mientras el piso del granero comenzaba a agrietarse y una horda de extremidades oscuras brotaba de la tierra, intentando sujetar mis tobillos. Logramos escapar en mi auto a toda velocidad, bajo una extraña neblina que caía del cielo. Pero la marca ya nos había quedado. Días después, Lucas dejó de hablar. Su piel se tornó grisácea y dejó de comer. Se pasaba las noches parado frente a su ventana, mirando fijamente hacia la oscuridad, murmurando que la Trinidad Oscura venía a cobrar lo que era suyo. La última noche escuché un estruendo terrible desde mi casa. La ventana de su cuarto fue reventada desde adentro, dejando las paredes cubiertas de marcas oscuras que subían hacia el techo y un olor extraño e insoportable. Lucas jamás apareció y ahora, cada vez que apago las luces para dormir, escucho ese crujido justo arriba de mi cama y 3 respiraciones distintas pegadas a mi cuello en la penumbra. Historia 2. La entidad del bosque de ceniza. El peor error de mi familia fue creer que el terreno que nos dejó mi abuelo era solo un sitio abandonado en el campo. Él había pasado toda su vida en ese bosque, rodeado de rumores que decían que protegía la frontera contra una entidad ancestral que se alimentaba de la cordura de los hombres. Tras su partida, mis tíos decidieron limpiar el terreno a la fuerza, destruyendo su cabaña y quemando en una enorme fogata sus libros antiguos y unos frascos, sellados con cera que contenían restos extraños y secos. Al hacerlo, desatamos algo que llevaba décadas contenido. Esa misma noche nos quedamos a acampar y a las 3 de la mañana la fogata se apagó de golpe.
sumergiéndonos en un frío ártico mientras el bosque entero enmudecía. De pronto, las tiendas de campaña empezaron a sacudirse con violencia, como si fuerzas enormes las estuvieran rasgando desde el exterior. Salí arrastrándome y vi a mis tíos de rodillas, con los ojos fijos en la copa de un árbol seco. Allí arriba estaba posada una criatura abominable, un cuerpo gigantesco que simulaba ser un ave enorme, pero con extremidades humanas y un rostro marchito, cuyos ojos brillaban con un fuego amarillento. Lo más terrorífico fue cuando abrió la boca y habló con la voz exacta de mi madre, suplicándome entre sollozos que me acercara porque tenía mucho frío. El horror se volvió físico cuando mi tío Juan, desesperado, intentó ahuyentarla. La criatura bajó del árbol a una velocidad inhumana, azotando a mi tío contra el suelo con una fuerza brutal. La entidad comenzó a levitar alrededor del campamento mientras las piedras y los árboles a nuestro alrededor empezaban a secretar un fluido oscuro que hervía en el suelo. Nos arrojó una ráfaga de viento helado que nos tiró al piso y provocó que la presión del ambiente se volviera insoportable. Logramos subir a la camioneta arrastrando a mi tío, mientras aquella silueta se estrellaba contra los vidrios dejando marcas oscuras y emitiendo una risa chillona que se metía directo en nuestros cerebros. Mi tío quedó gravemente afectado tras esa noche y no logró recuperarse del impacto en su salud. Yo no he vuelto a dormir en paz. Cada vez que cierro los ojos, la voz de mi madre me susurra desde los rincones oscuros de mi casa, asegurándome que la entidad ya sabe dónde vivo y que viene a reclamar lo que dejamos incompleto. Historia 3. El secreto del espejo tríptico. Mi vida cambió por completo la tarde que compré ese espejo tríptico de estilo antiguo en una tienda de objetos usados. Su marco de madera oscura estaba tallado con formas que simulaban rostros sufriendo, y el vendedor prácticamente me obligó a llevármelo por un precio ridículo, mirándome con una lástima que en ese momento no entendí. Lo instalé en mi habitación frente a mi cama, y desde la primera noche la atmósfera de mi cuarto se volvió extremadamente pesada. Al mirar los reflejos laterales, el pánico me congelaba. Mientras el espejo central mostraba mi cuarto normal, los dos paneles de los lados reflejaban una versión distorsionada y macabra, con las paredes goteando una humedad oscura y sombras con formas humanas retorciéndose incesantemente en las esquinas. El verdadero horror comenzó a la tercera noche, cuando una parálisis del sueño me azotó con una violencia inaudita. Quedé completamente inmovilizado en la cama, consciente pero incapaz de emitir un solo sonido, y vi con terror absoluto como una silueta completamente oscura, de extremidades larguísimas, salía lentamente del panel izquierdo del espejo, doblando su cuerpo de forma antinatural. La criatura se arrastró por el techo hasta dejarse caer con todo su peso directamente sobre mi pecho. Sentí la opresión real en mis costillas, y su aliento congelado inundó mis pulmones mientras me inyectaba visiones espantosas en la mente, imágenes oscuras de destrucción y pensamientos horribles que me hacían llorar de la desesperación. Intenté rezar mentalmente, pero la entidad presionó sus extremidades contra mis hombros y rugió con una voz gutural que hizo que las ventanas de mi cuarto vibraran fuertemente. El ataque se repitió cada noche, provocando que perdiera peso drásticamente y viera el mundo exterior como un cascarón gris y sin vida. La pesadilla llegó al límite cuando me miré al espejo de día y vi que mi reflejo no parpadeaba conmigo. Se quedó estático. Extendió sus manos desde el otro lado del vidrio y empezó a oprimir mi garganta en el mundo real, levantándome del suelo mientras el aire se me terminaba. Desesperado, agarré un objeto pesado y lo estrellé contra el panel central. Los 3 vidrios se rompieron emitiendo un alarido ensordecedor, y de las grietas brotó un líquido oscuro que manchó el piso. Deseché los restos del mueble muy lejos de casa, pero el daño ya está hecho. No puedo mirar el reflejo de una ventana o la pantalla de mi teléfono sin ver esa silueta oscura acechándome desde el otro lado. Historia 4. El culto del sótano oculto. Como estudiante universitario, pensé que había encontrado una gran oportunidad cuando alquilé un sótano enorme por un precio muy bajo. El dueño, un anciano de mirada fría que vivía en la planta alta, me puso una sola regla inquebrantable: no toques la pared del fondo del armario de la cocina bajo ninguna circunstancia.
Durante meses ignoré el mandato, a pesar de que el apartamento siempre tenía un aroma extraño a cera quemada, y que a veces escuchaba rezos distorsionados vibrando a través de las tuberías a las 3 de la mañana. Una noche, una fuerte filtración colapsó la estructura interna y, al retirar la madera del armario para revisar, descubrí que detrás no había paredes, sino un pasadizo de piedra que descendía hacia las profundidades del edificio. Armado con mi linterna, bajé impulsado por una curiosidad fatal hasta llegar a una habitación circular que me erizó la piel. En el centro se erigía una estatua de tamaño real de una figura vestida con mantos oscuros deshilachados, rodeada por cientos de fotografías de personas con marcas en los ojos, frascos llenos de sustancias extrañas y objetos antiguos colgando del techo. El pánico me congeló cuando escuché pasos descendiendo y me oculté detrás de unas cajas viejas. Vi entrar al dueño junto a 3 figuras cubiertas con túnicas, quienes comenzaron un ritual cantando en un dialecto gutural que hacía vibrar el suelo. Ante mis ojos horrorizados, la estatua de piedra empezó a moverse. Una neblina densa y asfixiante brotó de su estructura, llenando el sótano. El aire se volvió tan denso que sentí que mis pulmones colapsaban. Los cultistas realizaron una ofrenda oscura en el altar y, en un despliegue de horror puro, una sombra gigante emergió del suelo absorbiendo lo que estaba en la mesa en un segundo, dejando solo un eco vibrante. El anciano miró hacia donde yo estaba y sus ojos se tornaron completamente oscuros mientras gritaba señalando mi escondite. Saqué fuerzas del terror absoluto, tiré las cajas y corrí por el pasadizo, mientras escuchaba pasos rápidos, persiguiéndome a centímetros de la espalda. Llegué a mi cuarto, el cual ya estaba sufriendo una actividad violenta con los objetos flotando y estrellándose. Salí a la calle de inmediato y nunca volví. Sé que el anciano todavía me busca, porque a veces recibo llamadas extrañas, donde solo se escucha ese mismo canto, gutural en la oscuridad. Historia 5. El reclamante de la muñeca antigua. Cuando me mudé con mi hija Lily de 6 años a esa vieja casa de campo remodelada, pensé que finalmente tendríamos paz. Pero lo que encontramos fue una experiencia que casi nos cuesta la cordura. Al limpiar el altillo, encontré una caja de madera sellada con pesados clavos y, al abrirla, hallé una muñeca de porcelana del siglo pasado con un vestido azul y unos ojos de vidrio tan reales que parecían seguirte con la mirada. Lily quedó fascinada con ella, la nombró Amelia y se volvió inseparable del objeto. Pero a los pocos días, la personalidad de mi niña cambió por completo. Dejó de comer, pasaba las horas encerrada en su armario a oscuras, susurrando palabras extrañas, y empezó a mostrar una hostilidad inaudita. El horror alcanzó su punto de quiebre una noche a las 3 de la mañana, cuando el monitor de bebé se encendió emitiendo una estática ensordecedora, mezclada con una voz ronca, cavernosa y cargada de una vibración pesada que salía de la habitación de mi hija. Corrí desesperada y abrí la puerta, pero lo que vi me heló la sangre. La habitación estaba congelada, las paredes cubiertas de escarcha y todos los juguetes de Lily flotaban en círculos en el aire. En el centro de la cama estaba mi hija, flotando a medio metro, sobre el colchón con el cuerpo rígido y los ojos completamente vueltos hacia atrás. Frente a ella, la muñeca de porcelana estaba de pie por sí sola. La boca de Lily se abrió, emitiendo un sonido doble y estremecedor. Este lugar nos pertenece. Se nos fue entregado y nos pertenece. En ese instante, una fuerza invisible me empujó contra la pared. Mientras las sombras de la habitación empezaban a materializarse alrededor, impulsada por el puro instinto, ignoré el dolor. Me arrastré por el piso esquivando los objetos que volaban y logré arrebatarle la muñeca a la silueta. Corrí a la cocina y arrojó a la muñeca dentro del fuego de la chimenea. En el segundo en que la estructura se fracturó por el calor, un estruendo ensordecedor retumbó en toda la propiedad. De la chimenea brotó un humo denso que tomó una forma extraña antes de disiparse, reventando las luces de la casa. Lily cayó al suelo instantáneamente, libre de la influencia pero muy afectada físicamente. Tardó semanas en recuperarse y no recuerda nada, pero yo jamás podré olvidar esa experiencia y sé que la energía sigue rondando. Porque en los días fríos,
Las ventanas de nuestra nueva casa se llenan de escarcha, dibujando formas extrañas desde el lado de afuera. Las historias que acabamos de recorrer nos dejan una inquietante certeza. El peligro del mundo paranormal rara vez avisa antes de atacar, ya sea un pacto antiguo oculto en un maizal, una entidad atrapada en la profundidad de la naturaleza, un objeto maldito comprado por accidente o un secreto enterrado bajo los cimientos de una propiedad. Lo desconocido siempre encuentra una rendija por donde colarse en nuestra realidad cotidiana. La verdadera pregunta es por qué nos atrae tanto lo oculto, sabiendo el terrible precio que pagaron los protagonistas de esta noche. ¿Es acaso la curiosidad humana o es que, en el fondo, sabemos que hay verdades que la ciencia no puede explicar? Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu me gusta. Si te apasionan los misterios de la medianoche y las historias que desafían toda lógica, te invito a formar parte de nuestra familia nocturna. Es muy fácil. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. No olvides reventar ese botón de like si el contenido te erizó la piel y comparte este video con alguien que se atreva a escucharlo a oscuras. Y recuerda pensar 2 veces antes de mirar hacia la oscuridad esta noche. Por ahora me despido, pero recuerda mirar de reojo hacia las esquinas oscuras antes de cerrar los ojos esta noche. Nunca se sabe qué silueta puede estar esperando a que te duermas. Nos vemos en el próximo encuentro con lo desconocido. Pacto nocturno.